Él está lejano y es mentira. No es cierto que alguna vez nos hayamos prometido. Son espejismos los campos y solo cenizas quedan de los sitios públicos. Pero aunque casi todo es mentira, sé que algún día Chile entero se levantará solo para verte y aunque nada exista, mis ojos te verán. Buenas tardes, yo soy Hugo Ramírez, soy el editor de la revista Perífrasis. En esta tarde vamos a hablar de un artículo muy bonito publicado en el número 32, volumen 15 de la revista Perífrasis. Se trata de un artículo que nos envió Paula Miranda Herrera, titulado Biopolíticas e Inscritura, la poesía de Raúl Zurita como Comunitas del Dolor. Para hablar del artículo, obviamente tenemos a Paula y a Paula Miranda, que es de la Pontificia Universidad Católica de Chile. eh, Creo que acaba de desconectarse o conectarse más bien. Y también tenemos a nuestra colega del Departamento de Humanidades y Literatura de la Universidad de los Andes, Francia Elena Goenaga. Francia es poeta y fue profesora del Departamento de Humanidades y Literatura. Quiero agradecerles a las dos, a Paula y a Margarita y a Francia Elena por estar acá con nosotros. Creo que no sé si Paula creo que no ha prendido su cámara y su micrófono. Mm, Creo que está Eh, entrando y saliendo, Paula. Creo que No sé. está entrando y saliendo. Sí, creo que está teniendo un pequeño inconveniente técnico. Pero nada, pues para comenzar un poco es, como de lo que se trata es de hablar pues comenzar hablando de la poesía de Zurita. Una cosa que cuando comenzamos primero a mirar el artículo y la relación pues, que todos tenemos con Zurita, en la Universidad de los Andes publicamos este libro, Verás cielos en fuga, publicado por el Departamento de Humanidades y Literatura, que reúne pues varios poemas, varios trabajos de Raúl Zurita. Perdón, es que me dice la Paula que no puede. Laura, ¿nos puedes ayudar? Es que creo que Paula no puede entrar. Sí, ya estoy ayudándola. Em, Bueno, decía que publicamos este libro que reúne pues poemas de Zurita, de varios de sus libros, desde Purgatorio de 1979, pasando por Anteparaíso del 82. Luego también hay algunos poemas, por ejemplo, de poemas militantes del 2000, del libro Zurita del 2011. Yo, yo creo que una primera cosa que podríamos hacer para comenzar a hablar de la poesía de Zurita es, Francia, ¿tú cuándo conociste a Zurita y por qué la poesía de Zurita es tan impactante, tan conmovedora? No sé, como una primera impresión que podrías darnos sobre la poesía de Zurita. Bueno, Ya, pues sí, ya cuenta. está aquí. Ya está Paula, listo. Ya está Nada, Paula. estábamos simplemente Pues, comenzando a hablar de la poesía y le estaba pidiendo una primera opinión a Francia Goenaga sobre la poesía de Zurita. ¿Por qué la poesía de Zurita sigue siendo tan conmovedora para nosotros y es como tan importante? Y ya ahorita comenzamos a hablar de tu artículo, Paula. pues aquí en verdad, en primer lugar, yo diría que Zurita mismo es poesía, él, porque la poesía es gesto, o sea, no es solamente lo que he escrito, sino todos los gestos de Zurita, ¿no? Es poesía ya. Y él habla mucho del lector como aquel que asiste a ese borrar y a ese recuperar y a ese corregir constante a través pues de las experiencias vitales entre las cuales está la escritura misma, ¿no? Como una experiencia vital. Y por eso Zurita es tan importante, porque no todos los poetas son tan
tan redondos en ese aspecto, digamos, ¿no? Todos, digamos, la poesía habla de verdades muy profundas, pero es que no todos los poetas se la están jugando todo el tiempo. Y Zurita lo hace constantemente. Leerlo es difícil, leerlo no es fácil. Hay que respirar, hay que hacer ejercicios de respiración cuando se lee, y entre otras cosas, literalmente, ¿no? Porque leerlo hay que respirar de otra manera para poder leer a Zurita y, y, y detenerse y volver de nuevo, porque es difícil, ¿no? A veces es como lanzar piedras o como recibir piedras. No es fácil leer a Zurita, ¿no? No es fácil. Entonces, digamos que la primera impresión es esa. Sí. Paula, pues comenzando ya a hablar de tu artículo Biopolítica e inscrituras en la poesía de Raúl Zurita, yo quería preguntarte en la última sección de tu artículo, haces presentas unos comentarios casi biográficos de crítica y autobiografía. ¿Tú querrías comenzar como contando esas primeras experiencias pues, con Zurita, con la poesía, pero también con las vivencias asociadas a esa poesía? No sé si querrías como comenzar por allí. Y bueno, en primer lugar, gracias por la invitación, por la confianza, por aceptar el artículo. Un- Uno envía, para quienes no sepan, uno envía artículos a la revista y estos son aceptados o no. En el caso de este artículo sobre biopolíticas e inscrituras en la poesía de Raúl Zurita, este fue aceptado y felizmente, bueno, ahora conozco a la editora Hugo Ramírez, a la ex editora, la profesora Francia, a Laura Margarita, con quien hemos estado en contacto virtual, a la distancia también, porque yo estoy en Chile ahora y usted allá, aquí en Santiago y usted en Bogotá. Así que, bueno, la tecnología hoy permite esto y qué lindo y gracias también por crear la oportunidad. El, yo tengo, claro, como dice Hugo, una relación muy vivencial con la poesía, no solo intelectual o emotiva, sino que muy cercana, y con los temas que me interesa trabajar o investigar o enseñar, al igual que Francia enseño los cursos de poesía, en mi caso en la Universidad Católica de Chile, los cursos de poesía de pre y posgrado a cientos de estudiantes ya a esta altura, me llevo 15 años ahí, tuve otros 10 en la Universidad de Chile, entonces eh, durante muchos años, ahora justo estoy en periodo sabático, no pude invitar a mis estudiantes a este live, pero se los voy a enviar cuando en el segundo semestre tengamos el curso de poesía chilena y panamericana, porque hay una clase que es sobre Raúl Zurita, así que es muy interesante escuchar también la recepción en Colombia, por ejemplo, y de una mirada cercana como es la de Francia, ¿cierto? Que he trabajado con su poesía en los cursos, entonces me interesa mucho su impresión. Ya la voy a comentar. Pero a propósito de tu pregunta, Hugo, la dimensión vivencial viene por muchas razones. Yo nací, me crié y vivo actualmente en una villa en donde todas las calles tienen nombres de poetas. Vicente- Vivo cerca de Diagonal Vicente Huidobro, cruza con Pedro Prado. Yo misma vivo en una calle que se llama Nicanor Molinares, que es un compositor de música chileno. Cerquita está Armando Mu, que es un escritor de teatro. Pero fundamentalmente muchos poetas aquí en la Villa Macul. Y coincidentemente con eso, tuve una educación normalista en donde lo más importante era recitar poesía y recitarla, eh, como decía la profesora Francia, cambiando la respiración, porque cada poema y cada poeta tiene un respirar distinto, tiene un tempo distinto, tiene una emocionalidad distinta y captarlo implica captar los ritmos, lo sonoro, la cadencia, para llegar al sentido. Es primero el sonido en poesía, como bien decía la profesora Francia. Y entonces a través del sonido yo llegaba a poesía, pero en general uno, niño, se quedaba con el sonido solamente, con la resonancia, como que un poema, nos enseñaban, no sé, a los 10 años a Neruda,
a un Neruda de alturas de Machu Picchu, entonces el otro lado era más difícil que Zurita. Eh, y entonces uno se quedaba como con chispazo, con relámpago, con visiones, con intuiciones, con colores incluso, acerca de esa poesía. Y la volví a hacer sonar a través de la propia voz de un niño, de un joven. Y a medida que fui creciendo, coincidió mi infancia y mi adolescencia con un periodo bien oscuro chileno, ¿cierto? Que compartimos también con otros países latinoamericanos, que fue el de las dictaduras militares. Aquí duró 17 años. Entonces, como que yo desde los 4 años fue el golpe de Estado, entonces mis 17 años me encontraron así en plena juventud, toda el momento de golpe de Estado, luego de resistencia a esa dictadura prolongada. Y en los 82, 83, en los años 80, en la generación de los 80, en la cual yo pertenezco, cuando tenía 15 años, entonces hacíamos mucha resistencia desde la cultura, desde el arte, y de nuevo desde la poesía. Y en ese momento, pues sí, poemas como los de Canto General, del mismo Neruda, o claramente la poesía de Raúl Zurita en ese minuto, que para esa época tenía solo 2 libros publicados y la poesía no circulaba tan fácilmente como ahora, digamos. Tenía solamente Purgatorio y Anteparaíso. Entonces, en alguna ocasión que hicimos un acto cultural en una población acá cerca, de hecho, de donde yo vivo actualmente, porque continúo viviendo donde mismo viví en la infancia, hicimos un acto e invitamos a Raúl Zurita a una población, pusimos unos cajones, ¿no es cierto? Y yo recuerdo, tengo la impresión, yo también era adolescente, ¿no es cierto? Muy joven, de no tanto de lo que escuché de Raúl Zurita, sino lo que su poesía provocó en ese momento de mucha oscuridad. Había muy poca iluminación pública, no había la plaza estaba muy abandonada en dictadura, o sea, la dictadura no solo implicaba tortura, represión, sino también pobreza, abandono de los espacios públicos, el tejido social, etc. Entonces, hacíamos actos como de resistencia para reunir a la gente, como una forma de ir en contra de la prohibición de reunirse, de juntarse. Y me acuerdo que la voz de Raúl Zurita como que iluminó ese espacio, fue una luz. Leyó poemas de Anteparaíso, que son de mucha redención, de mucha restauración, los paisajes como que nos redimen, la cordillera, la playa, ¿cierto? Hay una parte ahí hermosa que Francia leyó, de hecho, un poema de ahí que se llama Pastoral, ¿no es cierto? Hay mucha redención en Anteparaíso. Entonces él leyó eso y eso iluminó. Y yo ahí supe que la poesía de Raúl Churita no solamente eran versos, sino que era un camino, era una herramienta, era una compañía, era un fogoncito calientito para estar cerca de él, y que hablaban de algo que yo había mantenido, ¿cierto? Y es lo que escribo en el artículo, como un gran trauma de mi infancia, un trauma social, que era el de unos cuerpos que el año 73, a unos días del golpe militar, habían sido arrojados en la calle, donde con mi mamá y mi hermana íbamos a comprar pan, acá cerca también, muestro aquí porque queda a 2 cuadras de acá, y botaron 3 pares de cuerpos amarrados con alambre de la espalda, pero eran cuerpos como de otros lugares, de gente que no conocíamos. Y eso fue de gente asesinada en el golpe de Estado, pero los cuerpos fueron trasladados y dejados en distintos puntos de Santiago para escarmiento de la población, para decir, ¿cierto? Especificarse en el horror, en el fondo, y decir, bueno, yo no estoy disponible para comprometerme con ningún movimiento social porque el costo de eso es transformarse en enemigo de este sistema y eso corre riesgo tu vida, la de tu familia, de tu ser querido, pero de una manera muy horrorosa, donde incluso el muerto es cosificado y deshumanizado, ¿cierto? Porque el muerto lo que le corresponde a los vivos es vivir la mejor vida posible y a los muertos ser enterrados en un funeral que los honre, que los recuerde, que los proteja y que esa muerte trascienda, ¿cierto?, entre sus seres queridos y sea un recuerdo significativo para ellos. Pero estos cuerpos, ¿cierto?, arrojados ahí,
era lo que yo en el artículo planteo como biopolíticas, ¿cierto? Una política que cuando se ejerce desde el terror de Estado o desde el terrorismo de Estado, ¿cierto? Como fue el caso de las dictaduras, entonces utiliza las herramientas que da la institucionalidad para deshumanizar a un sector de la población, no a todos. No les toca igual a todos, sino que a esos que son considerados en un minuto enemigos de esta sociedad. En términos no sé, de teoría política, esa es la política de seguridad nacional, etcétera. Yo no me meto en eso porque yo soy profesora de poesía solamente, pero en términos vitales, creo que ahí lo que estaba operando era la biopolítica en una de sus estrategias, la biopolítica entendida como unas prácticas, estrategias y noción de lo político en donde algunas vidas valen más que otras, algunas vidas valen la pena que vivan y otras vidas no tienen derecho a pueden morir, ¿no es cierto?, sin que a nadie le importe, pueden ser castigadas sin que a nadie le importe, pueden ser exterminadas sin que nadie diga nada, la Franja de Gaza, por ejemplo, ¿cierto? Sin ir más lejos. Entonces, Agamben y Foucault determinaron muy bien, yo no teorizo sobre eso está súper teorizado en filosofía, pero me tomo de ese concepto que para mí es muy significativo, es también muy doloroso por experiencias vitales y por nuestra historia. Entonces me tomo de eso para pensar en este artículo en particular, porque antes trabajé en otro artículo que se publicó hace ya muchos años, Los países y los paisajes en Raúl Zurita, y en otro trabajé la cultura indígena en la poesía de Raúl Zurita. En este caso particular me interesó mucho poner el acento en lo que hay de resistencia a esas biopolíticas del neoliberalismo en la inscritura de Raúl Zurita, que es simplemente su poesía, pero como decía Francia, es mucho más amplia, una poesía en mucho soporte, y también hablo mucho de eso, ¿cierto? Como es una poesía, como dice el mismo poeta, Raúl Zurita dice, como que la forma en que ha tenido que expresar estos sentidos tan complejos y superiores, digamos, de humanidad, ha tenido que ser en distintos soportes porque el libro no da abasto, ¿cierto? Necesita, no sé, yo puse ahí los libros de escenografía, pero Canto Somos Desaparecidos más grande, ¿cierto? O el libro Zurita es un libro eh, muy gordo, ¿cierto? Es decir, gigantesco, un libro gigantesco, lo mismo La Vida Nueva, que está un poquito más allá. Entonces, esta es una escritura también material, que está en distintos soportes. Trabajé eso en el artículo, entre etapas, podemos hablar de eso, pero, pero claro, es una poesía que se ha hecho grande eh, porque este decirse tiene que ir más allá de la página. Es un poema que va más allá del poema claramente, y dice Raúl Zurita, es una poesía que está enfrentando conflictos de alta intensidad. Tal vez la poesía Neruda, la de Mistral, la poesía de lucha de los años 60, no sé, Roque Dalton, Ernesto Cardenal, podía enfrentar los mismos problemas, pero eran todavía en control. Como que de los 80 para acá hemos sido excedidos por el horror, no sé, las consecuencias de la migración, las desapariciones forzosas, todos esos flagelos de la humanidad, como que hace la poesía, ¿cierto? Y usted en poesía, ¿cierto? O sea, está todo el mundo patas para arriba. Nicanor Parra nos decía, y usted preocupado la poesía. Entonces Raúl Zurita dice, bueno, entonces yo me hago cargo, entonces inscribo el cielo, inscribo el desierto y trata de ir más allá. Y además él hace también una performance coral. Alguna vez trabajé eso, no en este artículo, pero una puesta en escena oral también que lo vincula con grupos de rock. Eh, claro, multiplataforma, multiartista, pero él insiste que es siempre desde el verso. O sea, él no plantea el land art ni un arte, ¿cierto? Distinto, sino que él lo hace desde la poesía, desde el verso. Solo que de otra manera que lo que habíamos conocido hasta los años 70 al menos, 80.
Sí, una cosa que Francia decía, por ejemplo, que para leer la poesía de Zurita, claro, ahí uno tiene que como prepararse con la voz, y tú dices, en la poesía de Zurita desborda las páginas. Sobre eso quería como comenzar a hablar, por ejemplo, sobre un tema del cual tú te ocupas, que también es muy impresionante, es el tema de las automutilaciones, ¿no? Y como una forma de inscribir el dolor. ¿Puedes hablarnos un rato, no sé, Francia o Paula, sobre esa inscritura del dolor en la automutilación, en el quemarse la cara, cortar un dedo, hacer un montón de formas de, no sé, es que no sé si performar sea la palabra adecuada para mostrar eso que Francia decía que Francia y Paula decían que desborda la página? ¿Podrían hablar un ratito de esa, como ese primer rasgo, de ese rasgo del cual tú te ocupas en el artículo, de esa poesía que desborda las páginas y que se inscribe en el cuerpo del poeta en Francia? No sé. Pues yo creo que ahí sería bueno como seguir también a Zurita porque él tiene muchísimas referencias, ¿no? Él está lleno de referencias todo el tiempo, de paratextos, como lo dice muy bien Paula en el artículo, y hace muchas referencias, ¿no? Por ejemplo, Kurosawa, ¿no? Por ejemplo, y dentro del mismo Kurosawa, Van Gogh, ¿no? En uno de los ensayos también de Zurita, y él habla justamente ahí, ¿no? Esa experiencia del dolor. Esa experiencia del dolor tiene muchas capas y una de esas capas es justamente la carne, ¿no? El quemarse la mano con una vela, el quitarse una oreja, ¿no? Como Van Gogh, ¿no? Que se corta la oreja, y justamente el marcarse él mismo con un fierro candente la cara, ¿no? Entonces, digamos que esas inscrituras y esa dimensión del dolor trasciende un poco, ¿no? Porque igual, aquí está es trascendental, porque las referencias son también bíblicas, ¿no? Está el paradiso y el anteparadiso, y el mismo Jesucristo también es un poco un personaje en su poemario, ¿no? Está ese dolor que trasciende, ese dolor que trasciende y que dejarlo solamente en el marco simbólico no nos daría como la dimensión real de ese dolor y de ese sufrimiento. De hecho, por ejemplo, yo pensaba en los poetas del Novecento italiano, cuando en la segunda hablan de esas experiencias de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero sin embargo, lo que despierta en el lector, Quasimodo, el mismo, bueno, por ejemplo, se me fue el nombre ahora en este instante, pero digamos que lo que el lector siente al leerlos es como más bien un límite, digamos, hay una experiencia del dolor, hay una intimidad en la experiencia del dolor que el lector no alcanza a, a, digamos, a comprender totalmente cuando uno lee estos poetas del Novecento, ¿no? Uno dice, si yo no estoy ahí al lado con el soldado herido, yo no logro, yo no entro en esa comunitas, ¿no? A pesar de lo que a pesar de que el poema sea grande y fuerte y bueno, yo no entro ahí, uno siente que hay una barrera, ¿no? Con Zurita no pasa eso. Con Zurita, esa comunitas del dolor me incluye a mí como lector, ¿no? Como lectora, me incluye. Cómo lo hace me parece mágico porque logra que yo esté ahí. Yo no estuve ahí, pero él me incluye en esa experiencia del dolor y del sufrimiento tan profundamente que no hay barrera, ¿no? No me pone a mí una barrera para que yo logre comprender la dimensión de ese dolor y de ese sufrimiento y para proponer lo que al final también está en el artículo de Paula, que es tan impresionante y tan maravilloso en Zurita, y es cómo la vida surge ahí, ¿no? Justamente en lo más estrecho, ¿no? En el desierto, en los paisajes distintos que,
que son también paisajes del alma, supongo, como diría María Zambrano. Paula. Entonces, ahí está. Sí, bueno, complementar lo de Francia, porque estoy en todo muy de acuerdo con ella. Em, hay una, eh, a ver cómo decirlo, hay una dimensión, porque toda poesía es finalmente con mucho de autobiografismo, así sea una poesía más vivencial, más intelectual, más intertextual, o sea, pero en cualquier caso hay una relación con la forma, por último, de vivir la vida y la experiencia de esa vida. Y lo que está logrando Raúl Zurita es, yo en otro artículo lo trabajo eso, que es como un proyecto que tiene un continuum, ¿no? Donde todas las piezas de alguna manera están relacionadas sin que él lo intencionara mucho, pero se fueron armando. Entre otras referencias está obviamente la más importante probablemente todas las que citó Francia, pero también la Divina Comedia, ¿no? Donde él parte, ¿cierto?, esta trilogía y la convierte en un purgatorio, en un anteparaíso, y luego en la vida nueva. ¿Cierto? Que ese libro, yo hablé en un artículo aparte, que es la cultura indígena, cómo impactaron en la vida nueva, donde él se encuentra de otra manera con los paisajes. Pero en esto de la redención del dolor, a través, en muchos casos, de la poesía, pero sobre todo del canto y del amor, yo creo que, y, y cuando digo amor, a veces el amor, a veces la naturaleza, la redención ante el paraíso es la naturaleza, ¿cierto? Una idea de una naturaleza también así como esa belleza que nos podrá redimir. En todo eso hay como un proyecto muy coherente en Raúl Zurita y me gustan enseño de hecho los poetas, intenciono eso, trabajo, tengo 2 libros sobre Violeta Parra. Me gustan aquellos poetas donde hay un proyecto, no solo una obra o versos, ¿o cierto? Sino que hay un proyecto que es estético pero también vital y que va, ¿no es cierto?, a contracorriente con ese proyecto para siempre y a través de toda la vida. Y entonces en el caso de Raúl Zurita, ese proyecto es hoy día, claro, a tantos años y con 30 libros, ¿cierto? Y con más de 10 intervenciones in situ en paisajes reales, ese proyecto resulta súper coherente. Y en esa coherencia entra la automutilación también como parte de la obra. O sea, yo creo que está algo que yo lo cito, ¿cierto? A Raúl Zurita en el artículo, cuando él dice, ¿cierto? A ver si lo encuentro aquí, que las palabras, dice él, que las palabras, la imposibilidad o la posibilidad, ¿o cierto? Pero dice que las palabras puedan evocar, claro, dice, buscar la palabra exacta, ¿o cierto? Para expresar ese dolor, o también lo otro sublime que es el amor. Están los dos sublimes ahí. Y dice, no tenemos palabras para el dolor, para aferrar el corazón de mi otro, nuestro propio corazón ajeno y sin lágrimas. Cuando él logra conectar con esa comunidad del dolor que habla en el artículo, es porque él mismo em, sufre la tortura, sufre la prisión, 21 días sufre en el carguero Maipo, el año, al poco tiempo del golpe de Estado, y sufre también la pobreza, la humillación, el tener que abandonar su carrera, o cierto, el interrumpir su proyecto vital, el quedar con 3 hijos y sin trabajo, la desesperación, la humillación también de la pobreza, etcétera. Entonces, eso queda muy condensado, pero no totalmente expresado en purgatorio. O sea, cuando él quiere zafarse de su humillación, ¿no es cierto? Dice, me botaron de un bus después que había estado preso, ¿cierto? Lo botan de un bus porque tenía aspecto de mendigo, dice él, y los militares lo humillan, ¿no es cierto? Porque dice, era un mendigo, un pobretón, ¿no es cierto? Y él dice, bueno, ofrezco la otra mejilla en el gesto bíblico, ¿cierto? De Jesús ofreciendo la otra mejilla. Y acto seguido se quema con un formón caliente, ¿cierto? Su mejilla, pero no solamente el acto de desesperación,
sino que sabe él que eso va a formar parte de un inicio de obra, ¿cierto? Eso el 75, pero el 79 él lo pone como foto en purgatorio, el año 79 el libro. Entonces empiezan a quedar estas intervenciones extremas también como incorporadas a la obra, y hay un electroencefalograma, ¿cierto? Que es de otro paciente, pero él lo pone como que fuera de él, ¿cierto? En el mismo purgatorio. Entonces, lo corporal en su primera obra, en el primer momento, lo corporal personal, esto encerrarse en el baño, ¿cierto? A sufrir la humillación, eh, eh, está así comprimido y empieza a salir, ¿cierto? O sale cuando él logra, por ejemplo, poner la foto en un libro, sale. Se vuelve comunidad del dolor, se vuelve dolor con otros y no solamente con él mismo. Y en el acto también, ¿no es cierto?, de salir de ese encierro, escribir en los cielos de Queens, ¿no es cierto?, mi Dios es hambre, mi Dios. Entonces, esos iconotextos es una obra muy potente, muy hermosa. Tenemos el privilegio, además, de poder estar con él, invitarlo, conocerlo, ¿cierto? Entonces, en Anteparaíso, los iconotextos de Queens, ¿no es cierto?, van quedando aquí entre medio del libro, también las frases, esas 15 frases hermosas de la redención del cielo, ¿cierto? Mi Dios es mi amor de Dios, ¿cierto? La redención a través del amor. Y luego entonces, claro, el desierto, ¿cierto? Y entre medio, lo corporal que en dictadura era terrible, porque también en la biopolítica lo que somete son cuerpos, ¿cierto? La biopolítica no solamente somete nuestro intelecto, nuestra, eh, los valores, la visión del mundo, sino que es una cosa física, ¿cierto? Yo desde esa época que me he visto de blanco y negro, o sea, no puedo salir del gris de la dictadura, se me cuesta mucho el color. Entonces, en ese sometimiento en algún minuto, ¿cierto? Pero eso fue un gesto encerrado, no fue, o sea, nunca, nunca, nunca fue una performance, sino que fue en el encierro absoluto de su cuarto, ¿cierto? Junto a su esposa, que en esa época era Diamela El Cid, dice, cómprame una botella de amoníaco, me voy a quemar los ojos porque no ver, ¿cierto? No, verás, no ver y llorarás, dice en uno de sus proyectos ya después, ¿cierto? Más reciente. Mejor no ver el horror que está sucediendo. Entonces, nos contaba Raúl Susita en una entrevista, ¿cierto? Que abre la botella y como es tan fuerte el amoníaco, se tiró, ¿cierto? Y cerró los ojos por inercia y no se quemó. Mal que no se quemó solito, ¿cierto? Él tiene unos ojos preciosos que todos lo miran, que todos lo sienten, que todos lo ven. Entonces, ese acto fue muy personal, o una masturbación que hizo en un baño público, ¿cierto? Pero no fue pública, sino que él contó que lo había hecho en una presentación de Juan Dávila. Entonces, son, eh, va conjugando su cuerpo con el cuerpo del país, con el cuerpo de la amante, con el cuerpo, o sea, de la mujer amada en el momento, ¿cierto? Son muy importantes los cuerpos y las mujeres amadas a lo largo de toda la poesía de Raúl Zurita. A veces ese amor lo condena, otras veces lo redime. Entonces, la mutilación. Y cuando logra salir de eso, termina con la automutilación. Y va al paisaje, ¿cierto? Ni pena ni miedo en el desierto, esa frase de 3 kilómetros del desierto de Atacama, va hacia afuera. Y cuando Cantos somos desaparecidos, ¿cierto? Que se vuelve además un verso de ese libro, todo mi amor está aquí y se ha quedado pegado a las rocas, al mar y a las montañas, dice él, en uno de los versos de Cantos Amor Desaparecido, y ese verso luego entonces pasa a formar parte del memorial del niño desaparecido, del ejecutado político en el Cementerio General de Chile. Es como que ese verso que era de un libro sale del libro y entonces el memorial. Y le pide a la presidenta de la agrupación que ojalá no esté su nombre ahí porque su nombre no tiene nada que hacer al lado de los 1.102 detenidos desaparecidos que aparecen en una parte del listado y al lado de los 2.125 ejecutados políticos. Los nombres de esas víctimas, ¿cierto? En el gran memorial del cementerio. Dice él, mi nombre ya no tiene razón.
Entonces, recta se fija ni siquiera solo su cuerpo, sino que también su nombre. Todo él se recta para dar paso al dolor de los otros. Entonces, es una obra hermosísima, potente, y que no termina nada más, que sigue, donde siguen sucediendo cosas muy importantes, muy importantes. La Bienal de Kochi en India tuvo, ¿cierto?, su obra El Mar del Dolor como una de las instalaciones más importantes, o sea que no para, porque el horror no para y porque la posibilidad de redimirnos tampoco para, o sea, siempre es posible mejorar. Él, en esa obra él apuesta por la noción del paraíso, eso es. Y el paraíso está pensado como una forma, un nuevo contrato social para una mejor vida en común. Así lo está pensando. Entonces ahí no hay límite, pero él lo hace En, desde la poesía, es un gran en poeta. esa presentación que hace Pablo es muy bonito porque uno ve, claro, como toda esa evolución, ¿no? Las inscripciones sobre el cuerpo, las inscripciones sobre el cielo en Queens, las inscripciones sobre el desierto de Atacama, también el Mar del Dolor. Yo tuve la oportunidad de verlo en YouTube, se puede ver el video completo del Mar del Dolor. Es una cosa impresionante, muy conmovedora. Pero hay una que como, como intervención nuevamente, que fue la que hizo con ocasión del nombramiento en el 18, creo que fue en el 18, de un ministro de la cultura que era negacionista de la tortura. O sea, como parte de esa participación, em, de esa forma vivencial de vivir, perdón la redundancia, de vivir la poesía que va de mutilarse, a inscribir en el cielo, a inscribir en el desierto, a hacer el mar del dolor, pero también liderar en algún momento sí, poner en tela de juicio el hecho de que haya sido nombrado un negacionista por el gobierno de Chile. ¿Querrías hablar un minutito de eso, por favor? Sí, y yo hablo mucho en el artículo de un concepto que se lo robé a Lolo Góngora, una artista visual chilena, una chica joven con la que hemos hecho colaboraciones para un prólogo que hice para un libro. Nunca más sola se llama ese libro. Fabiola González, la poeta, y ella, la artista plástica, y yo le hice el prólogo. Y entonces ella habla, Lolo Góngora habla del artivismo, del artivismo. O Sí, sea, en el fondo son artistas que ellos como personas, también a través de su arte, más allá de la instrumentalidad o instrumentalización de la poesía, yo no creo en eso, yo creo que hay poesía que sirve para la lucha social, otra que no, está pensada así, y que puede ser una poesía igual de buena, ¿cierto? No creo que eso le dé un valor per se. Pienso sí que en el caso de Raúl Zurita es una poesía, ¿cierto? Obviamente para resistir, para compensar, etc. Y eso también le da un gran valor. Pero el año 2018, un año antes del estallido social, o sea, cuando Chile estaba, nosotros salimos de la dictadura y entramos en una fase post-dictadura, de profundización del neoliberalismo, y donde los chilenos estábamos bien pacificados, así no hacíamos nada, no reclamábamos por nada, nos portábamos súper bien. Entonces fue antes del estallido, un año antes, el gobierno de Sebastián Piñera nombró a un ministro de Patrimonio, la Cultura y las Artes, Mauricio Rojas, que, bueno, cuando se nombra un ministro en Chile, todos lo googlean a ver si tiene algo, ¿cierto?, que sea incompatible con su nombramiento, como debería ser, ¿cierto? Y entonces apareció que él había dicho que el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos era un montaje, un mero montaje, que era una mentira, ¿cierto? Que era una ficción. Y entonces, y lo dijo como negacionista, o sea, esto no lo dijo como criticando la representación de los museos de la memoria, que uno también ahí puede entrar a pensar, bueno, qué se hace con los monumentos de la memoria, o sea, eso no se puede discutir, pero él no, lo hacía de una posición negacionista, es decir, esto es un engaño, es para seguir victimizando, ¿cierto?, a los que fueron reprimidos en dictadura. Y entonces Raúl Zurita dijo, aquí los artistas le hacemos boicot a este ministro y que nadie se presente a los actos que él convoca.
Y le hicieron caso porque Raúl Zurita tiene una voz muy contundente ahí. A todo esto mandó saludos aquí en un WhatsApp, yo le mandé la invitación. Dijo que estaba haciendo una tarea muy latera que le habían encargado, pero que lo iba a ver después en la grabación y que nos mandaba muchos cariños y deseaba lo mejor para esta conversación. Así que yo me voy a Sí, encargar de entregársela al poeta. Eh, bueno, y entonces, como es un referente y todos le hacemos mucho caso, cuando los artistas ahí se cuadraron y este ministro duró 2 días en el cargo, solamente un fin de semana. Se nombró un viernes, Raúl Zurita envió un tuit, no me acuerdo si fue por Facebook o Twitter, no me acuerdo. Boicot, o cierto absoluto, ese fin de semana nadie, ningún artista fue a nada, el ministro se quedó solo y renunció. Y entonces el lunes amanecimos todos festejando y Raúl Zurita dice, ¿cierto? Dice, bueno, pero festejemos, pero lo terrible, dicen, ya sucedió. O sea, el hecho de haberlo nombrado es el gesto que yo, el que no me gusta, ¿cierto? El que no debería haber nunca ocurrido. Es lo que es como el símil con cuando él dice mis libros sobre sobre el drama, ¿o cierto?, de la desaparición forzosa, por ejemplo, que el canto Somos desaparecido, no debería haberlo escrito nunca, dice. Ojalá no lo hubiera escrito nunca. Porque las razones por las cuales se hace ese libro o las razones que llevan al boicot al ministro son mucho más horribles, ¿cierto? Y el gesto de haberlo nombrado y el gesto de reiterar el negacionismo es tanto más horrible eh, que los hechos que dieron origen, ¿no es cierto?, no sé, a los museos. Entonces, son las contradicciones de nuestra época, pero claro, una vez más, en el fondo, Zurita nos dice, el arte tiene que hacerse cargo de esto que nos toca, ¿no? Y ujú. que fue terrible en dictadura, pero que hoy día se repite de otras maneras, ¿cierto? Cómo enfrentamos la guerra hoy día, esa palabra maldita que decía Gabriela Mistral, ¿no es cierto? O los genocidios, o las o las consecuencias terribles de las migraciones, ¿no es cierto? De la gente que muere en el mar, todas las 300 personas, de las cientos de personas que mueren al año por migrar de manera forzosa de un país a otro, o las miles de desapariciones forzosas, ¿cierto? Ya no a manos de la dictadura, sino que a manos del crimen organizado. O sea, yo ahí doy cifras en el artículo que yo misma quedaba impresionada al investigar, ¿no es cierto? Las cifras tremendas de los desaparecidos forzosamente en nuestro continente. Sí. Es demasiado. Hugo, yo quisiera pedirle a Paula que lea a ella un poema, dado que lo hace desde chiquita. Un poema que tú Oye, consideres pero no sé así. si leer, oye, ustedes pusieron un título que era Yo no escribo cosas bonitas. Ese es un gran Sí, título, eso era un gran título, porque yo cuando me ese dicen, me, me ¿usted qué parecía muy enseña? bonito. Voy al médico, entonces me dice, ¿usted de qué trabaja? No, yo soy profesora. ¿Y de qué? ¿De la universidad? ¿Qué enseña? Poesía. ¡Ay, qué bonito! Me dicen. No le digo, no está Yo no bonito. enseño cosas bonitas. Las cosas de las que hablan los poetas no son los sonetos de la muerte, la amistad, ¿no es cierto? De la tumba helada en que los hombres te pusieron, te bajaré a la tierra. No es bonito, no. Es un ritual del duelo, del funerario, pero no es bonito. Entonces, bueno, hay un poema en donde, eh, o sea, yo pongo y les digo a ustedes, elijan un momento, porque Francia eligió los grandes poemas redentores de Anteparaíso. Pero yo marco, ¿cierto?, un momento de inflexión con Canto Somos Desaparecido, que es como el momento de resistencia a la dictadura, ¿cierto? Este amor que se compensa o que se redime a través de la naturaleza, el amor y el canto, aunque igual hay palabras bien sucias en Canto Somos Desaparecidos, ¿cierto? Porque cuando habla el torturador es duro. O sea, está como lo sublime, eso tiene maravilloso Zurita, que lo sublime y lo muy bajo, lo muy sucio, ¿cierto? Está lo monumental, pero está también la fragilidad, ¿cierto? Que se tiene que marcar la cara, del frágil. Físicamente Raúl Zurita es frágil también, ¿no es cierto? Su cuerpo es frágil, en el documental verás, se ve eso, ¿cierto? Pero entonces yo marco un momento así como
de resistencia, o sea, como de reacción a la represión, purgatorio, después la redención en Campos Somos Desaparecidos, el memorial también habló harto de eso en el artículo, y finalmente llego a la segunda etapa, en donde Raúl Zurita apuesta por un lenguaje mucho más sucio, el water poems o el doggerel, ¿no es cierto? Una poesía más maldita, más sucia, llena de palabrotas, de autorrecriminaciones, de mucha violencia sexual, verbal. Se pone dura la cosa ahí. Entonces, ¿de qué momento que quisieran que leyera para el público que pueda ver esto, para la revista? Porque son muy distintas respiraciones, como decía Francia, así como, Pues ¿de qué momento? el poema que le da, o sea, el poema pues, que elegimos como, el verso más bien, que elegimos como título para esta presentación, yo no escribo cosas bonitas, me parecía muy bonito, no sé si quieres leerlo, tú tienes el comienzo de ese poema, lo estoy buscando. Súper, Eh, sí, claro. Aquí está, esta es la última, esta es la última etapa de Raúl Zurita. sí, Eh, yo digo en la etapa de mayor desesperanza, sí, renuncia, incertidumbre, ¿no es cierto? No hay mucha fe aquí. La historia lamentablemente hoy día le da la razón a él, ¿no es cierto? Con un mundo vuelto loco, al borde de la Tercera Guerra Mundial, ¿no es cierto? Eh, eh, y no, me gustó mucho el verso que eligieron. Eh, ese hace parte de un fragmento que se llama Como un país roto. Aquí se rompen las palabras, los países, la posibilidad de redención, de paraíso. Y, y el inicio de In Memoriam, hay un poema que yo hablo en el artículo que se llama 1974, que es autobiográfico, ¿cierto? Fueron tiempos duros, fueron años duros esos. Dice, los tipos andaban por todas partes cargados hasta los dientes y en la primera te guardaban y te jodiste. Ese es el tono, ¿cierto? O sea, yo ahí me identifico plenamente. Cuando yo hablo de ese poema, hablo de mi experiencia de niña, ¿cierto? De 5 años, y el trauma de ver esos cuerpos mutilados al lado de la panadería, ¿cierto? Yo no tenía por qué mirar eso, yo no le había hecho nada a nadie, ¿cierto? Pero esos eran los cuerpos que merecían morir y que a nadie le importaba, ¿cierto? Entonces, en la segunda parte del mismo Zurita in Memoriam, ¿cierto? In sí, Memoriam del mismo, como un país roto. Y entonces, in Memoriam, con otro amanecer. También se quiebra harto la sintaxis, eso está todo su trabajo gráfico del que aquí no hemos hablado y que algo hay de eso en el artículo. In Memoriam, con otro amanecer. Y eran miles de tipos al amanecer, ¿me entiendes? Yo no escribo cosas bonitas, ¿me entiendes? Mamá llora y pide perdón. Ya pasó todo, mamá. Yo en cada letra cago sangre, ¿me entiendes? El Pacífico era el cielo. Recordaban los ahogados hinchados, gritándonos. Zurita escribe esto después de haber también leído los informes de violación a los derechos humanos que fueron en Chile, todos los países los tenemos lamentablemente, pero fueron el informe Valech y el informe Rettig. Y ahí se informó cómo habían sido asesinados, mutilados, arrojados al mar. Entonces está toda esa conmoción en la cabeza de Raúl Zurita cuando él pone estos libros, ¿cierto? Las ciudades de agua, In Memoriam, Cuadernos de guerra. Y el Pacífico era el cielo, recordaban los ahogados hinchados, gritándonos. Sobre el amanecer, mostrando las antiguas aguas que se abrían hasta reventarse en las olas del océano, que se rompía arriba el horizonte, espumeando. Eran ríos, eran los ríos. No fui, no era, no estaba, anotan los tipos mirando esos cauces perdidos. Somos los requeridos del cielo, repiten otros perdidos, tapados de nieve, sintiendo estrellarse sobre ellos las rompientes del Pacífico. Es que fui el cielo, vuelve a repetir el Pacífico, extranjero, como un llanto insomne cubriendo el remoto cobalto del amanecer.
Él anticipa ese poema con Azul Cobalto, que es un poema terrible. No debería invitar a leer, pero cuando puedan leer ese es un poema terrible, de los pocos poemas, aunque hay una literatura más reciente, juvenil, que se hace cargo de las voces de los torturadores, ¿no es cierto? Porque Raúl Zurita siempre dice, bueno, en Cantos Hombres Desaparecidos dice a las torturas del amor, a las torturas del amor, como que junta en misma palabra torturas y torturadores. O sea, dice, bueno, de alguna manera somos todos torturados, pero también somos todos torturadores. Cuando dejamos que eso ocurra, cuando suscribimos la estrategia biopolítica del neoliberalismo, ¿cierto? Etcétera. Cuando silenciamos. Entonces, nos hace ponernos incómodos, como decía Francia, esta poesía. Y El azul cobalto es un poema tremendo, ¿cierto? De un torturador que le cuenta al lector aquí, o cierto, le cuenta a Zurita, al interlocutor de Zurita, torturas sexual hacia mujeres. Entonces, este pequeño libro, ¿cierto?, carga una violencia verbal, sexual, de la imaginación, ¿no es cierto? Claro, porque estalla la cabeza cuando tú te enteras, bueno, cómo sucedió esto, que eran hasta ese minuto cifras, ¿cierto? 1102 te tenía desaparecido. Bueno, pero ¿cómo? ¿Cuándo? Eh, es una maravilla esta poesía, pero no es de cosas bonitas. Sí, sí, yo confieso, leí ese poema cuando estábamos pensando en el título para el evento. Uno podría poner simplemente el título del artículo y ya, pero leyendo en esta edición ese poema, yo dije, de hecho, yo había propuesto completo, yo no escribo cosas bonitas, ¿me entiendes? Y después dijimos, no, ese me entiende. Ya como raro en el título. Simplemente yo no escribo cosas bonitas porque porque es como una. Primero es una cosa como muy biográfica sobre la poesía, muy vital, yo soy quien está escribiendo de la poesía de Zurita, pero también de de la no necesaria reconocimiento de la poesía, lo que tú decías de la anécdota con el médico, creer que si uno enseña literatura, enseña poesía, habla de cosas bonitas siempre, no, a veces tiene que hablar de cosas, tiene que comprometerse, tiene que meterse también en ese problema y hablar de eso, hablar de las torturas, hablar de los desaparecidos, hablar de las migraciones, de lo que tú dijiste al comienzo. ¿Quién se va a hacer cargo de Gaza a la hora de hacer poesía sobre la franja de Gaza, ¿no? ¿Cómo es que cómo es que la humanidad y la literatura se va a hacer cargo de eso, ¿no? Porque finalmente es ahí en donde nos vamos a dar cuenta qué pasó, ¿no? Em, ¿Qué pasó con nuestra indiferencia, por ejemplo? Que es una cosa también que yo sentía mucho en en estos poemas, que no son solo escritura, no son una cosa que está metida en las hojas, sino que también es una cosa de compromiso, de reconocerse ahí metido, de reconocer algo que me gustó, que también yo lo vi cuando vi lo de El mar del dolor, el caso del niño Galip Kurdi, que si te acuerdas, tú lo comentas en en el ensayo, que hace parte de de esa valoración poética, valoración o de ese testimonio poético que hace Zurita de la muerte de este niño, sí, de este niño eh, Sirio. sirio, sí. ¿Tú querrías hablar de eso también? Porque a mí o sea, me conmovió mucho la imagen, la tuve muy presente y cuando la leí dije, claro, yo vi esto. Yo vi esta fotografía de la cual él está hablando y también me conmovió mucho la frase con que él inscribe ahí, yo no soy su padre, pero Galip Kurdi es mi hijo. Una frase impresionante. Cuando uno lee eso y conoce la imagen y dice, esto es muy duro y cómo nos vamos a hacer, cómo nos hacemos cargo de esa imagen. No sé si Francia recuerda el pasajito o recuerda pues la escena que comenta que se comenta en el ensayo de Paula. O Paula, ¿querrías hablarnos de esa imagen y No sé si de esa Francia quiere. imagen? No, pues me gustaría que lo ampliara usted, Paula, que está ahí. em, claro, eh,
hay como varios niveles en esa obra que yo encuentro que también están en este poema 1974 que les citaba, en donde aparece como la biopolítica internalizada. Eso es como, o sea, no dice los pobres, o sea, la poesía social de los años 20 diría los pobres parias, ¿o cierto? Que trabajan en la mina, únanse para luchar por sus derechos. Lo habría dicho así la poesía de esa época. Este es el paria internalizando su minusvalía, su poca cosa, esta vida que no vale nada, ¿o cierto? Esa es la fuerza de la poesía revolucionista, por eso yo me gusta el término biopolítica. Bueno, Agamben y Foucault son de los grandes, pero el concepto es muy preciso para describir estas vidas que pueden descartarse, que a nadie le importa, ¿cierto? Entonces, bueno, en esas vidas está el niño, este niño que insiste mucho Raúl en eso de que está Galip y Alain Kurdi, ¿cierto? Sí, Los dos hermanos, y Alain es el que es fotografiado, y ese con un trajecito rojo, ¿cierto? En la sí, costa en la playa de Turquía. sí, Una familia que iba hacia Grecia, ¿cierto? Pero en Turquía aparece el cuerpo. Muere la mamá, mueren los dos hijos, pero aparece solo el cuerpo de Alain Kurdi. Y entonces es muy fotografiado por esta fotógrafa griega, creo que es. Pero Huawei también hace un montaje de él eh, en la misma posición del niño. sí, Entonces, eh, el gran problema ahí es cómo representamos la barbarie, ¿no es cierto? Porque no es cualquier cosa, o sea, dice la culturita, no la fotografía, no la superimagen, no la sobreposición, no al artista haciendo como que es Alain Kurdi. Y en sí, 1964 aparece lo mismo, ¿cierto? Aparecen unos cuerpos del río Mapocho en Chile, que también fueron arrojados para escarmiento de la gente, y unos fotógrafos alemanes fotografían esos cuerpos, y una artista chilena, no voy a nombrarla para que lean el poema, los pinta de rosado. sí, Zurita dice en el poema, y ella pintó de rosado los cuerpos. Joder con los artistas, dice, joder con los artistas, o sea, artistas de porquería que se creen. Entonces, joder con Huawei, ¿o cierto? Joder con Huawei, joder con la fotógrafa. No expongan eso. ¿Qué hago yo? Un mar del dolor donde recibo a Galip Kurdi, que es el niño, el hermanito no fotografiado, el hermanito que se lo tragó, ¿cierto? El mar para mm, siempre, que desapareció para siempre, y a él le hago este mar del dolor donde todos invitan además a caminar, ¿o cierto? Porque era sí, una piscina donde uno había que entrar, ¿o cierto? Y mojarse las patitas, como dice el dicho popular, entrar y recorrer esas paredes de yeso, ¿cierto? Mirando estos poemas del mar del dolor. Yo no soy su padre, pero Galip es mi hijo. O sí, sea, no, no, o sea, perdón, él no es mi hijo, pero yo soy su padre, ¿no es cierto? O sea, no importa la afiliación, sino que nosotros somos responsables de todo esto. Y qué manera más hermosa, en otro artículo podemos nombrar, como, mencionar, ¿no es cierto? A lo mejor todo lo que implica ese montaje. Nos contaba Raúl Zurita, ¿cierto? Que ingeniero, arquitecto, un familiar de Paulina Ben, la esposa de Raúl Zurita, tuvo que ayudar, ¿no es cierto?, a los planos para que esto funcionara bien, pero por hacerse en India resultó muy bien porque el montaje fue perfecto, se lo hizo al milímetro, ¿cierto? Bueno, Raúl Zurita tiene también formación en estructura, en ingeniería de la construcción, él estudió eso. Entonces, esto fue un lugar donde uno tenía que estar metido, ¿cierto? Haciéndose uno en esa comunidad del dolor e imaginarse. Yo no tuve la posibilidad, no he ido nunca a la India, ¿cierto? Seguí a Raúl a distintos doctores honoris causa que le han dado a él para los homenajes que le hemos hecho. Se lo he seguido por todas partes, pero a la India no lo quería llegar porque ya era muy lejos y muy difícil. Pero he tratado así como de seguir su obra incluso en los lugares. Eh, pero ingresar, la gente que fue, o sea, y que estuvo ahí, claro, es como ni siquiera mirar.
en el desierto, ni pena ni miedo, la gran frase de 3 kilómetros, sino que es estar en el agua, sentir al niño, imaginarse que uno es un migrante que está navegando los mares, ¿cierto? Que puede morir en ese minuto y que son 2 niños inocentes que desaparecen junto a su mamá. Entonces, esa vivencia, sí, y muy sutil, ¿cierto? Eran versos de un, o sea, era de un un niño. verso Mm, a veces reiterado, incluso en el Mar del Dolor, distintos versos en estas paredes de yesos gigantescos, era mucha agua, mucho blanco, mucho blanco, así como un blanco fosforescente, ¿cierto? Muy fuerte. Como que decía la gente quedaban como, ¿cómo se llama cuando uno se... no ve porque está como obnubilado por tanta luz, sí, ¿cómo es sí, el verbo que se enceguecido por utiliza? tanta luz, sí. ¿Cierto? Entonces, y tanta agua, ¿cierto? Y allí también esta cosa, hay todo un desarrollo hoy día muy lindo de las ontologías líquidas. Yo estoy trabajando Ujú. para otro artículo, ¿cierto? Que el mar tiene todo un sentido y el conocimiento que ese mar tiene, esos cuerpos que se traga, esa vida que se traga, también nos puede enseñar mucho. Entonces, bueno, ese montaje probablemente tenga que hacerse un nuevo estudio sobre eso, ¿cierto? Porque tiene mucho alcance y tuvo un impacto mundial muy grande. Sí. Poco apreciado Francia, en Chile, pero muy importante a nivel mundial. sí. Francia, un poema de Zurita que tú digas, este es el poema No, que me... pues, bueno, pues a mí me gusta mucho uno que citó justamente Paula de La Vida Nueva, el de mi Dios es hambre, mi Dios es nieve, mi Dios es no, mi Dios es desengaño, mi Dios es carroña, mi Dios es paraíso, mi Dios es pampa, mi Dios es chicano, mi Dios es cáncer, mi Dios es vacío, mi Dios es herida, mi Dios es gueto, mi Dios es dolor, mi Dios es mi amor de Dios. Ese mi amor de Dios me parece que habla mucho, ¿no? También del deseo, de ese amor que nos une a todos, que nos engloba a todos. Pero yo quería decirle una pregunta, quería hacerle una pregunta aquí a Paula ahora que estaba hablando justamente de esa relación del padre y el hijo, porque, claro, yo vuelvo de nuevo, no es que sean semejantes, pero hay una relación con el dolor que se trabaja de manera distinta. De nuevo, en la poesía del Novecento, por ejemplo, Ungaretti, il dolore y todo esto, ahí uno ve que se rescata la imagen femenina un poco en las imágenes de la piedad, ¿no? Es decir, toda madre que espera un hijo muerto es una piedad, pero en Zurita está justamente la relación del padre y el hijo. A mí me parece que eso aparece mucho en su poesía. No sé, Paula, ¿qué piensa al respecto? Am, yo creo que, o sea, a nivel autobiográfico, no es que esté leyendo toda la poesía de él en términos autobiográficos, pero a nivel autobiográfico, la presencia del padre que se llama igual, pero que Sí, muere cuando él es muy niño, es una presencia ausente. O sea, es una presencia latente, pero no física. Entonces le ponían fotos del papá, ¿o cierto? La abuelita le ponía fotos del papá para que ese papá lo siguiera acompañando, pero él lo perdió de muy niño. Eh, Creo que siguiendo la ruta de muchos poetas chilenos, muchos poetas o pierden al padre o a la madre y hay una huerfanía ahí que de alguna manera se escribe y se inscribe mucho en el cuerpo, en su poesía, en su propia escritura y en su obra. Y yo veo ahí en la obra de Raúl Zurita que empieza a aparecer el papá con más luminosidad a partir de este movimiento que sucede con la vida nueva, ¿cierto? Con esta redención, con esta posibilidad de algo, ¿cierto? Con esta nueva noción de totalidad en la vida nueva, que después eso o sea, después viene la desesperanza, ¿cierto? Pero antes de eso está La vida nueva junto con El día más blanco, que es un libro autobiográfico, son sus memorias, un libro hermosísimo, que no son versos, testimonio, es un diario autobiográfico, ¿cierto? Son sus memorias. El día más blanco, un libro preciosísimo, escrito además poéticamente, con la pluma magistral de él. Y ahí él siempre nos dice, ¿cierto?, que
que esas memorias valen la pena de ser leídas cuando, no tanto por saber más de él en sí, sino que nosotros nos reflejamos en esa memoria. O sea, podríamos haberla escrito también nosotros. Y de alguna manera, en esa pérdida del padre, en esa pérdida temprana, que él compensa con la omnipresencia de su abuela, Beli, que le llama, y de su mamá, a uno lo interpela. Yo también quedé huérfana de papá a los 13 años, así que esas memorias para mí es mi padre también. Y entonces ahí empieza a estar como una interrelación o una interpelación al padre, a ese padre ausente o presente de otra manera, en su poesía. En este libro, en Zurita, donde reúne más cosas, más dimensión autobiográfica, está mucho más el padre. Y ahí hay también recriminaciones, creo que una eh, figura importante como lo es en todo poeta, pero sobre todo por la falencia, por la ausencia. Eh, Pienso que hay en términos de género, en Raúl Zurita hay como una difuminación de voces, de Ujú. muchos yoes, mucho femenino. En algunos casos es muy, muy feminizada su voz, en otros casos es ambigua, ¿cierto? En otros casos es el Sí. padre, en otros casos es el autoritarismo, en otros casos es la ternura, es la abuela. O sea, como que también su poesía en muchas voces, abre, 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 abre. Y, y, mm, y creo que en ese sentido no está el padre freudiano, ¿cierto? El castrador, no está para nada ese, sino que es una poesía en muchos casos, claro, más ambigua genéricamente y en muchos casos muy femenina, o sea, muy Ujú. feminizante. Sí, 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 es cierto, ¿no? Como los hijos son hijos de todos, ¿no? Como acaban de citar muy bien ustedes, ¿no? Eso también es sí, muy femenino, sí, muy, muy ambiguo a veces, sí, es verdad que esos yoes aparecen ahí en la poesía de Zurita, ¿no? Todo el tiempo, sí. Oiga, muchísimas gracias, Francia, muchísimas gracias, Paula, por el envío de este artículo muy bonito, Biopolítica e Inscrituras en la poesía de Raúl Zurita como Comunitas del Dolor. De verdad que es es, es una muy bonita aproximación a la poesía de Zurita, que es como tan conmovedora, pero que también yo no sé, al final una sensación que yo tenía, yo estuve leyendo ensayos de Zurita, leyendo esta antología de Zurita, cuando preparaba esto y decía, al final sí hay como una reivindicación vital de que todo esto es un desastre, esto es una cosa horrorosa, todo lo que nos está pasando. Pero al final nos queda como la obligación de tenemos que hacernos cargo, o sea, no podemos darnos por derrotados, de que ya todo se echó a perder, sino la poesía y la literatura tiene que hacerse cargo de esto, de ver cómo es que va a reivindicar esto. Gracias, Paula, por el artículo, gracias por participar de este evento. Francia, todo el cariño del mundo, muchísimas gracias por participar, por leer la poesía de Zurita. Y nada, gracias a todos, a Laura, a Paula, eh, a Margarita que estuvo ahí detrás. Nada, pues ya sería hasta una próxima vez. Gracias, No, Paula gracias, Miranda, Hugo. por Gracias el por la trabajo. invitación y a Paula por escucharla. Fue muy encantada de oírla y de verdad recomiendo mucho el artículo. Es un muy bello artículo, eh, Y nada, de aunque la no poesía hable de de cosas Zurita. bonitas. Aunque no hablemos de cosas Aunque no bonitas. hable de cosas bonitas, claro, eso estaba muy bueno como título, después lo pensé cuando vi el nombre dije, ese era el título. Pero muchas gracias, Hugo, muchas gracias, Francia, por la delicadeza. Gracias, Laura, Margarita, por el trabajo de edición, por coordinar también esta entrevista. Gracias a Raúl Zurita por su enorme poesía, por Sí, existir, y le doy las gracias muy seguido a él por crear comunidad del dolor y del amor a través de su poesía. Es un hombre consecuente, solidario, está en todas, le llegan cosas de niños chicos de colegio hasta embajadores o presidentes que lo invitan y él ahí está para todos y todo. Así que siempre está muy ocupado, pero ojalá tengamos poesía de Zurita e intervenciones, ¿cierto? Artísticas por muchísimos años más, lo queremos mucho.
gracias a Perífrasis por dar cabida a artículos de poesía. Estuve viendo ahí o sea, leyendo artículos, pero también las entrevistas, ¿cierto? Esto de la poesía afrocolombiana de mujeres, Afrocolombiana, precioso, sí. precioso el programa, me fascinó. Así que muchas gracias por la iniciativa, gracias por la invitación. Ahora, listo. Chao, buenas Bueno, tardes. chao. Muchísimas Gracias, gracias. Laura, y gracias, Margarita. Chao. Adiós. Chao. Gracias. Chao, chao. Chao.